Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos de nuevo con ustedes, comenzando semanita. Y bueno, nos quedaba de ver para terminar todos estos posts que hemos estado haciendo todas estas semanas sobre la lucha por el derecho de nacimiento, el sionismo, todas estas cosas. Pues este post que va ahí, y como está, es un poquito en plan escatológico, se sale un poquito del sionismo, pero es con relación también a los eventos finales, pues he querido grabarlo también. O sea, no va en relación con el sionismo, sino con los eventos de la segunda venida, con los cuales también el sionismo está relacionado, ¿no? O sea, por lo menos hay una cierta concomitancia. Bueno, pues hoy vamos a ver que se titula ¿Qué es el rapto? Y también la cronología de los eventos de la segunda venida que nos da las fiestas del Señor. Trompetas, expiación y tabernáculos. En esos días se van a producir una serie de eventos que son los de la segunda venida. No se produce todo en el mismo día, el arrebatamiento, la resurrección, todo eso no. Pablo, de la forma que lo relata, nos da simplemente un orden, pero no nos dice que todo sea en el primer día. Y vamos a estudiarlo porque esto es muy interesante y además es muy claro y tiene mucha significación porque, como el doctor Stephen Jones siempre lo hace, lo entronca con esas leyes de la segunda venida que están escritas en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Bien, bueno, antes de nada también decirles, hoy es día 11 de diciembre, nada menos ya, 11 de diciembre, el año se nos va. Y son las 7:10, hoy es un poquito más tarde, porque estaba repasándolo de nuevo antes de grabarlo. Y como siempre también, por estos dos posts anteriores, darle gracias a nuestro hermano de México, José Luis Jacome, que es el que ha rescatado está rescatando estos FFI antiguos de más de 7, 8 años para atrás que yo no había leído, y me los manda para que yo los pueda publicar y demás. Así que saludos y gracias, José Luis. Bueno, pues nada, nos metemos en harina sin más. Esta es una imagen que he puesto, que es un poco aludiendo a esa transformación atómica que van a sufrir nuestras células al recibir el cuerpo glorificado, que es en realidad de lo que va el rapto o el arrebatamiento. Es el número 315 de octubre de 2014, que es el rapto, de God Kingdom Ministries, doctor Stephen Jones. Bueno, bajo el antiguo pacto la gente entendía que el Mesías vendría solo una vez, a pesar de que la ley muchas veces profetizaba dos venidas de Cristo, como expliqué en las leyes de la segunda venida. Las dos palomas de Levítico 14 y los dos chivos de Levítico 16 profetizaron de dos venidas de Cristo, cada una con su propio propósito. La ofrenda de la mañana, la ofrenda de la tarde. Asimismo, las dos ocasiones en las que se dio la ley insinúan dos venidas de Cristo. La ley fue dada en Éxodo 20 bajo el antiguo pacto, pero esa ley fue quebrantada. Fue dada por segunda vez en Éxodo 34, esta vez con Moisés viniendo como un hijo manifestado para profetizar el nuevo pacto. Fue necesario un nuevo pacto para entender la profecía en la ley. Hasta entonces la gente tenía poca comprensión de los días festivos y de cómo profetizaban de las dos venidas de Cristo. Cristo vino
Cristo vino la primera vez para cumplir la ley de Pascua y Pentecostés, porque murió en la cruz en Pascua y envió el Espíritu Santo en Pentecostés. Aún debe venir por segunda vez para cumplir la ley de la fiesta de tabernáculos. Me está viniendo a la cabeza que tienen una etiqueta en el blog Tabernáculos, ya saben, en la columna de la derecha, no aquí, lógicamente, sino no en el draft, en el escritorio, sino cuando ven el blog Tabernáculos publicado ya, en la columna de la derecha, pues tienen si bajan un poquito bastante abajo, verán que están los tópicos, las etiquetas o labels, como lo quieran llamar, y hay una que yo tengo puesta como cronología de los eventos de la segunda venida. O si buscan cronología, ahí lo van a ver, donde pueden abundar más en este tema que estamos viendo hoy, si ustedes quieren profundizar. Bien, había dos conjuntos de fiestas en la ley. La primera serie comenzaba en Pesach, en Pascua, y terminaba con Pentecostés. Vamos a ponerlo Pascua para seguir el mismo criterio, y terminaba con Pentecostés. Estas se cumplieron en la primera venida de Cristo. La segunda serie comenzaba con la fiesta de las trompetas y terminaba con la fiesta de tabernáculos. Estas fiestas aún no se han cumplido históricamente. O sea, están las fiestas de primavera y las fiestas de otoño. Si bien los cristianos siempre han entendido que Cristo regresará a la tierra por segunda vez, la Iglesia perdió la revelación de los días festivos bastante temprano en la historia. Al abolir la ley en los primeros siglos, la fiesta de tabernáculos se convirtió en gran medida en una fiesta perdida. Entendieron la Pascua y Pentecostés, habiéndose cumplido esas fiestas, tanto histórica como personalmente. Por ejemplo, la salvación y el bautismo del Espíritu Santo. Salvación es la Pascua y el bautismo del Espíritu Santo, pues es Pentecostés, ¿verdad? Pero dejaron de estudiar la ley que incluía las fiestas. Como resultado, olvidaron la revelación que proporcionaba los detalles principales sobre la segunda venida de Cristo. Peor aún, en la década de 1850 se comenzó a enseñar una nueva doctrina sobre la segunda venida de Cristo, cuyos maestros tenían poca o ninguna comprensión de tabernáculos. Por lo tanto, desarrollaron una teoría de la escatología desprovista de cualquier comprensión seria de las Escrituras o de los acontecimientos próximos de la historia que prepararían el escenario para la segunda venida de Cristo. Lo llamaron el arrebatamiento, de la palabra latina rapto, que quiere decir arrebatar. El término en sí es simplemente una referencia a Primera de Tesalonicenses 4:17, donde Pablo dice que nosotros, los que estemos vivos y que hayamos quedado, seremos arrebatados. En griego es la palabra harpazo, o raptados para encontrarnos con el Señor cuando Él venga. El problema no está en la palabra rapto, sino en la comprensión que uno tiene del arrebatamiento, junto con los acontecimientos antes y después de que suceda. Para rectificar esta situación debemos estudiar estas fiestas perdidas porque nos dan el contexto para el arrebatamiento. Este estudio entonces comienza con la fiesta de las trompetas. Trompetas es la resurrección, anuncia la resurrección. El sonido de las trompetas el primer día del séptimo mes del calendario hebreo profetiza la resurrección de los muertos. Los judíos tradicionalmente lo llamaban el día de la explosión del despertar y a menudo van a los cementerios para conmemorar este día, porque desde hace mucho tiempo entendían que esto profetizaba sobre la resurrección de los muertos. Pablo nos dice en 1 Tesalonicenses 4:16 que los muertos en Cristo resucitarán primero. Este es el primer evento en la secuencia de eventos que se cumplirán en las fiestas de otoño. El primer evento es la resurrección de los muertos, en este caso, de los vencedores, porque no todos van a resucitar aquí, todos los creyentes, sino solamente los vencedores. El resto de los creyentes será junto con los incrédulos en la segunda resurrección. Bien, este primer evento, decíamos, es el primer evento en la secuencia
de eventos que se cumplirán en la secuencia de los eventos, de los eventos que se cumplirán en las fiestas de otoño. Pablo también dice en 1 Corintios 15:52, en un momento, la palabra es átomos, un cambio atómico. Ellos se ha traducido como momento, que hace referencia al tiempo, pero el átomo más la palabra átomos más bien se refiere a un cambio atómico a nivel celular, menos que celular, más pequeño, ¿no? En un abrir y cerrar de ojos. Ese cambio atómico en nuestros átomos, valga la redundancia, se producirá en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque sonará la trompeta y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados al recibir ese cuerpo de luz. En aquellos días se tocaba la trompeta para señalar el comienzo de cada mes, cuando los testigos divisaban la primera luna creciente en el horizonte al atardecer. El primer día del séptimo mes sonaba una trompeta especial llamada la última trompeta, porque era el último mes de las fiestas mosaicas originales. Y dice la última trompeta, no dice trompetas. ¿Y por qué no dice trompetas, aunque se llama la fiesta de las trompetas? Porque está hablando de la última trompeta del año, y se tocaba a la final trompeta, dice, creo que es en Apocalipsis, porque es una trompeta que llama solo a los líderes. Las trompetas de plata que fabricó Moisés, cuando se tocaba una, era la que llamaba a los líderes. Cuando se tocaban las dos, se convocaba a toda la asamblea, los líderes y el pueblo. En cuanto al momento del regreso de Cristo, Pablo parece decir en 1 Tesalonicenses 4:16 que el Señor descenderá del cielo en el momento de la resurrección, es decir, cuando se toque la trompeta en la mañana del primer día del séptimo mes. El primer día del séptimo mes, que es la fiesta de trompetas, es el momento de la resurrección y es cuando el Señor desciende. Pero de momento lo hace en secreto, como vamos a ver después, ¿no? Es decir, cuando se toque la trompeta en la mañana del primer día del séptimo mes. Pero, perdón, me estaba confundiendo, porque eso va más adelante. Eso no quiere decir, eso es lo que se creía y lo que parece decir Pablo, pero no es así. Pablo no estaba dando todos los detalles, solo nos decía que la resurrección será parte de la secuencia que rodeará la segunda venida de Cristo, y vamos a ver ahora por qué. No lo estaba cambiando, disculpen. La cabeza aún deberá unirse al cuerpo, pero él no puede hacerlo hasta que los santos, pero ella, en este caso, pero la cabeza sería ella, más bien, ella, ella no puede hacerlo, no podrá más bien hacerlo hasta que los santos vivientes sean transformados en sus átomos, y hechos inmortales e incorruptibles. Se profetiza que ese cambio ocurrirá, esa transformación ocurrirá el primer día de tabernáculos. Vamos a poner transformación porque la palabra en la Reina Valera en castellano se utiliza, seremos transformados, ¿no? Transformación. Se profetiza que esa transformación ocurrirá en el primer día de tabernáculos, que es 2 semanas después de que se toque la trompeta de la resurrección. Fíjense, hay una resurrección de parte de los vencedores, o sea, de los vencedores ya muertos, y el primer día de tabernáculos, que es 2 semanas después que se toque la trompeta, vendrá el rapto, el arrebatamiento de los creyentes vivos. Así, el primer día del mes séptimo, el día de las trompetas, profetizaba la resurrección de los muertos, pero contrariamente a muchas enseñanzas modernas, no todo sucederá en ese día. Repito, no todo sucederá en ese día. Este es solo el comienzo de los acontecimientos, la resurrección. La transformación viene después de los acontecimientos del fin de los tiempos, queremos decir. El día de la expiación, que es nos marca el arrepentimiento, el día de la expiación.
El sonido de las trompetas iniciaba un tiempo de arrepentimiento e introspección de 10 días, se llaman los 10 días de terror, ¿no? Que culminaba en el día de la expiación, el 10º día del 7º mes. Ese día debía haber sido un día de jubileo, pero como se negaron a entrar en la tierra por temor, pues eso al final se acabó convirtiendo en un día de luto, el de ayuno, de aflicción del alma, ¿no? Cuando los muertos resuciten, muchos se arrepentirán, incluidos muchos en la propia iglesia, porque muchos cristianos se sorprenderán y asustarán cuando vean a santos resucitados y piensen que fueron dejados atrás, como la serie esa novelesca, porque no se puede decir otra cosa más que una novela. Tendrán que hacer muy rápidamente algunos ajustes importantes en su escatología, porque los santos vivientes no serán arrebatados, es decir, transformados el mismo día en que tenga lugar la resurrección. Arrebatados o transformados el mismo día en que tenga lugar la resurrección. El arrebatamiento está programado para tabernáculos. Ese es en el primer día de tabernáculos que vamos a ver. La fiesta de tabernáculos, la transformación. 5 días después del día de la expiación es el comienzo de la fiesta de los tabernáculos. El 7º mes, el día 15 día 15 del 7º mes, como quieran. Se extiende por una semana completa y finaliza con una ceremonia final el 8º día, es decir, que en realidad son 8 días. Esta fiesta profetiza la transformación que ocurrirá en los cuerpos de aquellos vencedores, puesto yo, que estén vivos al final de la edad. Pablo dice en 1 Corintios 15:51, he aquí os digo un secreto, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. La transformación de los santos vivientes ocurrirá el primer día de tabernáculos. Este cambio de mortalidad a inmortalidad y de corrupción a incorrupción permitirá que los vivos se unan a los que resucitaron de entre los muertos 2 semanas antes. En este punto tendrán todos el mismo tipo de carne que los resucitados de entre los muertos, porque tendrán el mismo tipo de carne que Jesús tuvo tras su resurrección. Los dos grupos no podrán unirse hasta que tengan el mismo tipo de cuerpo. Hay una resurrección de los vencedores vivientes que reciben ese cuerpo resucitado, pero los vencedores que estén vivos al final de la edad, es una semana más tarde, reciben, o 5 días más tarde, no sé, ahora ya me estoy liando, reciben ellos también el cuerpo sin pasar por la muerte, pero reciben ese cuerpo ya glorificado, ese cuerpo de resurrección que era como el del Señor cuando entraba allí en el aposento alto y se transformaba en cuerpo de carne y hueso. Luego ellos reciben el cuerpo es un cuerpo que luego se puede transformar también en el cuerpo de luz, pero claro, el cuerpo de luz es para ministrar en el cielo, ¿no? Porque si estuviésemos el cuerpo de luz aquí en la tierra, pues asustaríamos a todo el mundo de alguna forma. Pasaría como cuando un ángel se aparecía pues a Juan o a otro, no sé qué, ¿no? Que caían ahí temblando de miedo. El nacimiento de Cristo en usted o en nosotros, si quiere. Porque ya saben que estas cosas se cumplen a nivel de iglesia y a nivel personal, las fiestas. Este es también el momento del nacimiento del Hijo varón, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria, Colosenses 1:27. Nosotros tenemos que recibir y crecer a la estatura del Hijo varón, pero luego como cuerpo de vencedores también, que es lo que se forma el Hijo varón con mayúscula, que es el Cristo en vosotros la esperanza de gloria, Colosenses 1:27. Los creyentes son impregnados o engendrados de Cristo por el Espíritu Santo, siguiendo el mismo patrón que Jesús y su madre. María fue fecundada por el Espíritu Santo, en Lucas 1:35 nos lo dice, haciendo de Jesús el fruto de un Padre celestial y una Madre terrenal, y así nosotros también. En este caso nosotros, con nuestros cuerpos mortales, son la Madre, y el Señor es Dios, el Padre es el que nos engendra por el Espíritu, sería nuestro Padre. Por tanto, tenemos un Padre celestial y una Madre terrenal.
Por tanto, era a la vez hijo de Dios e hijo del hombre, y tenía dos padres. Esto era necesario para que se cumpliera la ley al darle dominio tanto en el cielo como en la tierra. Lo mismo ocurre con los creyentes en Cristo, porque somos coherederos con Él, Romanos 8:17. El gran secreto o misterio de la Iglesia es Cristo en vosotros, Colosenses 1:27. Esta semilla santa en nosotros es el feto espiritual que tiene un Padre celestial y una Madre terrenal. En ese sentido, todos somos parte de la compañía de la novia, ya seamos hombres o mujeres en lo natural, somos la novia. Cuando experimentamos la fiesta de la Pascua, es decir, la justificación por la fe, somos engendrados o impregnados. Aquí no somos nacidos todavía, somos simplemente fecundados del Espíritu. Pentecostés, que es la santificación, profetiza la gestación o el crecimiento del niño en el útero pentecostal, que es ese tiempo en que Cristo es formado en nosotros y que nos lleva a la muerte de la carne a través de muchas tribulaciones y muchas pruebas, ¿verdad? Y a que la ley sea grabada en nuestro corazón, que la entendamos, que sus principios sean absorbidos, que la ley deje de estar afuera y se incruste en nuestros corazones. Bien. Tabernáculos, que es la glorificación, profetizaba de su nacimiento. Ahí está el nacimiento, la glorificación. Y el octavo día de tabernáculos profetizaba de su circuncisión y presentación a Dios. Fíjese que todo lo que tenemos, casi nada. Esas fases como tenemos engendramiento, gestación, nacimiento, circuncisión y presentación a Dios. Esta santa semilla, Cristo en nosotros, no es Jesucristo mismo, es una nueva generación, una nueva creación, como dice 2 Corintios 5:17. Es una extensión de Cristo porque es su cuerpo. Sin embargo, también somos nosotros porque son los verdaderos yos, son nuestros, vamos a poner mejor, nuestros verdaderos yos. Nos estamos convirtiendo en esa próxima generación, por así decirlo, hasta que llegue ese momento. Nuestro hombre natural, como Raquel, muere al dar a luz, como dice Génesis 38:17. Cuando morimos, como Raquel, damos, al cruzar el Jordán, ¿verdad? Morimos a la carne, damos a luz al hombre celestial, al nuevo hombre. Repito, nuestro hombre natural, como Raquel, muere al dar a luz, Génesis 38:17, a Benjamín. Un hijo de mi dolor, pero se confirma en el hijo de mi diestra. Y asumimos una nueva forma de existencia, inmortal, incorruptible, perfeccionada y completa. Cuando los santos vivientes sean transformados y el Hijo varón nazca plenamente el primer día de tabernáculos, ese cuerpo de vencedores, disfrutarán del mismo tipo de cuerpo perfeccionado que los muertos ya habían recibido 2 semanas antes, cuando sonó la trompeta. En ese momento se unirán en perfecta armonía en un solo cuerpo. Bien, pero a ese cuerpo le falta todavía la cabeza. Sin embargo, este cuerpo aún estará incompleto hasta que la cabeza se una a él. Esto, en primer día de tabernáculo, ya tenemos el cuerpo completo, ¿verdad? Lo que ocurrió en el día de trompetas y lo que ocurrió en el primer día de tabernáculo forma el cuerpo completo. Pero la cabeza no se va a formar hasta la mitad de la fiesta, no se va a unir con el cuerpo, como vamos a ver. La cabeza no puede unirse con el cuerpo hasta que el cuerpo mismo esté unido como uno solo, que lo que habrá ocurrido a estas alturas. Y por esta razón, la unión de la cabeza con el cuerpo debe ocurrir a la mitad de tabernáculos, a la mitad de la fiesta. Esto debe ocurrir algún tiempo después del primer día, pero antes del octavo día, porque este hombre de la nueva creación que tiene cabeza y cuerpo debe ser presentado al Padre, o deberá ser presentado al Padre en su estado perfecto. Bien, continuamos. A la mitad de tabernáculos, Cristo viene. El patrón bíblico para la mitad de tabernáculos, bueno, dice, ¿y cómo deducimos que es a la mitad de tabernáculos? Pues lo vamos a ver ahora.
El patrón bíblico para la mitad de tabernáculos se ve en Juan 7, el único relato donde Jesús celebró esa fiesta. Leemos en Juan 7:2. Estaba ya cerca la fiesta de los judíos, la fiesta de los tabernáculos. Jesús les dijo a los discípulos que fueran a Jerusalén delante de él en los versículos 6 al 8. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, pero vuestro tiempo siempre es oportuno. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo a esta fiesta porque mi tiempo aún no ha llegado del todo. Pero una vez que envió delante a los discípulos, fue a la fiesta en secreto. Leemos en Juan 7 del 10 al 14. Pero cuando sus discípulos subieron a la fiesta, entonces él también subió, no públicamente, sino como en secreto. Pero cuando ya era la mitad de la fiesta, suponemos el cuarto, quinto día, algo así, o sea, el cuarto, que es más probable, y de la mitad son 8, pues será el cuarto, probablemente, pero bueno, no nos concreta eso, dice en algún momento entre el primer y el octavo día. Pero cuando ya era la mitad de la fiesta, Jesús subió al templo y comenzó a enseñar. Esta historia altamente profética nos da el momento de su segunda venida. El templo es el cuerpo de Cristo. Esos dos grupos de vencedores, los que habían muerto y los que no pasaron por muerte, que se han unido. Es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? El templo, el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 3:16. Aunque Él viene antes de su aparición en el templo, permanecerá en secreto hasta la mitad. Aunque Él viene antes de su aparición en el templo, porque viene en el día de la resurrección, recordémoslo, permanecerá en secreto hasta la mitad de la fiesta de tabernáculos. Esto profetiza, creo, dice el doctor Stephen Jones, del hecho de que Jesucristo vendrá secretamente o invisiblemente cuando los muertos resuciten, pero no estará en contacto con sus discípulos, el verdadero templo, hasta la mitad de la fiesta de tabernáculos. Repito, esto profetiza, creo, del hecho de que Jesucristo vendrá secretamente o invisiblemente cuando los muertos resuciten, pero no estará en contacto con sus discípulos, que son el verdadero templo, hasta la mitad de la fiesta de tabernáculos. En la historia de Juan 7, él tuvo que separarse de los discípulos por un tiempo para poder reunir la cabeza con el cuerpo a la mitad de la fiesta. Así también en la segunda venida de Cristo la cabeza, no podrá unirse al cuerpo hasta un poco después de que los dos grupos se hayan convertido en una sola carne en el primer día de tabernáculos. Deberá unirse a ellos antes del octavo día, cuando el cuerpo completo deberá ser presentado al Padre. Por tanto, Él vendrá a la mitad de la fiesta. Encontrarnos con Cristo cuando venga. También es importante que comprendamos el propósito de encontrarnos con el Señor en el aire. La palabra griega que Pablo usa es la palabra apantesis, en griego, que es específicamente una palabra usada para describir, repito, atentos, mejor dicho, para describir la bienvenida a las delegaciones que salen a encontrarse con dignatarios visitantes. Salen a a recibirlo y lo llevan al lugar al que él viene, ¿verdad? Pero no se regresan al lugar de donde él vino con él, sino al contrario. Bueno, lo vamos a ver. En Mateo 25:1, las vírgenes salieron al encuentro del novio. La historia muestra que estaban dando la bienvenida al novio a su casa matrimonial. Y no se esperaba, y no se esperaba que ellas regresaran a la casa del novio. Se vienen al novio, cuando lo ven, se regresan a la casa del novio de donde venía. Él no les estaba dando la bienvenida a ellas le daban la bienvenida a él a la boda. Nadie esperaba que el novio llevara a estas vírgenes de vuelta al lugar donde había venido. La palabra apantesis, o apántesis, como no sé cómo se dirá, apantesis, aquí parece que está sin acento, pero diremos apantesis, se usa nuevamente en Hechos 28:15, cuando los hermanos de Roma vinieron a encontrarse con Pablo cuando lo llevaban a Roma. Los hermanos, a encontrarse con Pablo para llevarlo cuando lo llevaban a Roma, dejémoslo así. Y los hermanos, cuando oyeron de nosotros, vinieron desde allí hasta la plaza de Apio y las 3 tabernas, 3 posadas, dicen algunos también, para recibirnos, es la palabra apántesis.
y cuando Pablo los vio dio gracias a Dios y se animó. Una vez más, los hermanos en Roma consideraron a Pablo como un dignatario visitante y lo honraron viniendo a su encuentro y escoltándolo a Roma. En ningún momento consideraron dar media vuelta y regresar a Jerusalén con Pablo. Asimismo, cuando Pablo usó el término apántesis en 1 Tesalonicenses 4:17, no tenía la intención de dar a entender que los santos encontrarían a Cristo en el aire y luego regresarían al cielo con él. El Señor desciende aquí a la tierra y los santos salen como una delegación de bienvenida a su encuentro, para escoltarlo a la tierra con el honor que le corresponde. El plan divino no es que los santos vayan al cielo a vivir con él, sino que Cristo venga a la tierra a morar con los hombres. Apocalipsis 21:3 dice: He aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres y él habitará entre ellos. Bien, hay otro pasaje también, es el de la pesca milagrosa, el de la pesca milagrosa, los discípulos están en medio del lago y de repente por la noche se les aparece Jesús y se asustan y todo eso. Y entonces dice, Señor, si eres tú, manda que vaya a ti sobre las olas. Y entonces él salió a recibir a Jesús y no se fue luego con Jesús al otro lado donde venía él, que había estado orando. Ya saben que había ocurrido cuando los panes y los peces, el Señor los mandó por delante y él se fue a orar, y le dijo que cruzaran al otro lado. Y entonces en medio del lago, cuando estaban en la mitad del lago, otra vez ahí tenemos la mitad, eso también es una orientación de mitad de la fiesta, esto lo relata el doctor Stephen Jones en otros posts. Pues entonces, allí, en la mitad del lago, es cuando se reúnen el Señor ahora con los que están en la barca, con el cuerpo de Cristo, con el templo, con los discípulos, como lo quieran, ¿verdad? Entonces no se van con Jesús a donde había venido Jesús, sino que Jesús va a la barca con ellos. Bien, propósito de la manifestación de los hijos de Dios es revelar a Cristo al resto de la humanidad en la tierra para que el reino de Dios comience a crecer rápidamente a medida que los hombres vean a Cristo entre ellos y deseen entrar en la misma experiencia. Pronto todas las naciones vendrán a aprender de sus caminos, Isaías 2 del 2 al 4, porque en la edad más grande de la evangelización mundial comenzará con la manifestación de los hijos de Dios. Van a ver a personas que son un calco de Cristo, ¿no? Entonces, no uno como cuando estuvo él, sino que ahora va a haber muchos en el mundo, ¿verdad? Que sean cristitos. Bien, el arrebatamiento. Pablo usó el término griego arpazo, que quiere decir rapto, arrebatamiento, ¿no? En 1 Tesalonicenses 4:17 para describir el traslado de los santos cuando son arrebatados para ser presentados oficialmente como los hijos primogénitos de Dios. Pero no es que se vayan al cielo a morar allí a tocar las arpas. Son presentados y después regresan a la tierra. Bien, el traslado de los santos cuando son arrebatados para ser presentados oficialmente como los hijos primogénitos de Dios. Como los hijos primogénitos de Dios, los vencedores. Sigue una secuencia específica de eventos que califican a este hombre de la nueva creación para tal presentación. Primero, los muertos deben resucitar en la tierra para unirse con los santos vivos como un solo cuerpo. Pero no podrán unirse como uno con los santos vivientes hasta que estos hayan sido transformados o nacidos en el primer día de tabernáculos. Los primeros fue en trompetas en el tabernáculo, lo estamos repitiendo para que se grabe. Bien, una vez estén unidos como cuerpo de Cristo, entonces solo les faltará la cabeza para estar completos. La cabeza debe unirse con el cuerpo, debe unirse con el cuerpo a la mitad de la fiesta de tabernáculos para que este hombre de la nueva creación pueda ser presentado a Dios en el octavo día según la ley de Éxodo 22, 29 al 30. Una vez que hayan sido presentados y aceptados ante Dios, entonces podrán regresar para ser hijos manifestados de Dios, para ser los hijos manifestados de Dios, pues como está profetizado.
Su manifestación no será ante Dios en el cielo, sino ante los hombres en la tierra. La manifestación seguirá a la presentación. Y eso pues, va a ocurrir todo en el octavo día, porque eso, aunque nos parezca no debatará mucho, pero ya saben que el tema del tiempo no es lo mismo que aquí que allá. Nosotros a nivel de tiempo no sabemos, allí pues supongo que será en un instante lo que hagan todo eso en el espíritu, pero luego en la tierra pues regresan ese mismo día, ese mismo octavo día, para ser manifestados. Su manifestación no será ante Dios en el cielo, sino ante los hombres en la tierra. La manifestación sigue a la presentación. Primera Tesalonicenses 4, 16 a 17 se centra en el primer y último evento en la secuencia del cumplimiento de los días festivos, simplemente el del primer y el último evento, dice Pablo en Tesalonicenses. La resurrección y la presentación de los hijos es todo lo que Pablo menciona aquí. De ninguna manera es un tratado completo sobre el tema, lo que está presentando Pablo en esa carta. Pablo no dice que tanto la resurrección como el arrebatamiento de los santos vivientes deban ocurrir al mismo tiempo. Él simplemente nos está dando el orden de los eventos. Sabemos por ley que todo el periodo de tiempo tomará 3 semanas. Todo este periodo toma 3 semanas, lo que duran las fiestas de otoño. Así como tomó poco más de 7 semanas para cumplirse todos los eventos proféticos desde la Pascua hasta Pentecostés. Ahí era un poquito más de tiempo, ¿no? Son 7, en este caso van a ser 3. El octavo día de tabernáculos, la presentación. A este hombre de la nueva creación, a este hijo varón, no se le permitirá presentarse al Padre hasta el octavo día. Esta ley se encuentra en Éxodo 22, versículos 29 y 30. No demorarás la ofrenda de tu cosecha y de tu vendimia. El primogénito de tus hijos me darás. Lo mismo harás con tus bueyes y con tus ovejas. Estará con su madre 7 días. Al octavo día me lo darás. El nacimiento de este hijo corporativo ocurre el primer día de tabernáculos. La presentación de este hijo corporativo ocurre al octavo día, según la ley de arriba de que acabamos de leer. Cualquier presentación de los hijos al Padre solo puede ocurrir en un octavo día. Después de su nacimiento, Jesús fue presentado al templo al octavo día, Lucas 2, 21. Después de su nacimiento o resurrección, Jesús tuvo que presentarse al Padre el día después del sábado, la ofrenda de la gavilla, Levítico 23, 11, comúnmente conocido como Domingo de Pascua, era el octavo día. Asimismo, en lo que respecta al hijo corporativo, la presentación deberá ocurrir en el octavo día de tabernáculos, y es por eso que hay 8 días asociados a tabernáculos, Levítico 23, 39. Así también en la historia de Juan 7, 37 al 39, Jesús profetizó sobre el fuego de gloria de Dios que vendría en el octavo día de tabernáculos. Dice así: en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús se levantó y gritó, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero esto habló del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él, porque el Espíritu aún no había sido dado, porque Jesús aún no había sido glorificado. Hay algunos que creen que el gran día de la fiesta era el 7º día de tabernáculos. Otros eruditos dicen que es el octavo día. Gloria manifestada en el octavo día. La cuestión se resuelve cuando entendemos que profetiza de la gloria de Dios manifestada a través de los hijos de Dios. Esto está profetizado en la historia de la consecración sacerdotal, en Levítico 8, 35 a 9, como todo está basado en las leyes de la segunda venida que están en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco. Además, permaneceréis a la entrada de la tienda de reunión durante 7 días, día y noche, y guardaréis la ordenanza del Señor para que no muráis, porque así se me ha ordenado. Así hicieron Aarón y sus hijos todas las cosas que el Señor había mandado por medio de Moisés. Aconteció que el octavo día Moisés llamó a Aarón, a sus hijos y a los ancianos de Israel. Entonces los sacerdotes
dice el doctor Stephen, acabamos la cita bíblica y continuamos. Entonces los sacerdotes fueron consagrados por 7 días completos, y luego salieron del tabernáculo al octavo día. El acontecimiento principal del octavo día se expresa en Levítico 9:4, porque hoy el Señor se aparecerá, es decir, se manifestará a vosotros. El versículo 6 añade a esta revelación diciendo: la gloria del Señor se manifestará ante vosotros. El cumplimiento real se encuentra en el versículo 24, que dice: entonces salió fuego de delante de Yahvé y consumió el holocausto y las porciones de sebo que estaban sobre el altar, y cuando todo el pueblo lo vio, gritaron y cayeron de bruces. Así el fuego, es decir, la gloria del Señor, se manifestó a todo el pueblo y todo el pueblo lo vio. Esto profetiza de los resultados de la manifestación de los hijos de Dios después de su presentación en el octavo día. Por esta razón creo que los sacerdotes de Dios deben ser consagrados a Dios durante 7 días completos antes de manifestarse al octavo día. Apocalipsis 26 dice que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. Los 8 días de tabernáculos es el tiempo total de su consagración y luego la gloria de Dios se manifiesta al mundo a través de ellos. Bueno, y vamos terminando. Conclusión. La Iglesia desarrolló la teoría del rapto en el siglo XIX, y tanto que teoría, sin entender los días festivos y cómo profetizaban de ambas venidas de Cristo. Ya saben que ahí la culpa la tuvo la Biblia de Scofield, financiada por un judío, sionista. También la tuvo 2 jesuitas que resucitaron, que habían escrito en el siglo XVII, 2 jesuitas españoles, un tal Lacunza y otro no me acuerdo ahora el nombre, pero 2 jesuitas. Y después Scofield esto, y lo peor fue cuando precisamente fue un protestante, un tal Irwin, predicador, que sacó esas teorías de los jesuitas otra vez y las puso de moda y tal, ¿no? Las teorías descabelladas, pero que hemos estado creyendo muchísimo tiempo, muchos evangélicos, muchos pentecostales. Bien, repito, la Iglesia desarrolló la teoría del rapto en el siglo XIX sin entender los días festivos y cómo profetizaban de ambas venidas de Cristo. También tuvo mucha culpa Nelson Darby, el hermano Nelson Darby de los hermanos, que hizo que prácticamente todas estas cosas se dividieran, porque fueron los padres también del dispensacionalismo. Intentaron encajarlo en el marco temporal de la semana 70 de Daniel, que desconectaron de las primeras 69 semanas, sin entender que la semana 70 de Daniel terminó con la muerte de Cristo en la cruz. Pensaron que el reloj de Dios se detuvo y que los últimos 7 años se cumplirían en el futuro. Identificaron esta semana número 70 con la gran tribulación, momento en el cual surgiría un anticristo, ya sea al principio o a la mitad de la tribulación. Como vimos en el post anterior, en el vídeo anterior, ustedes saben que la gran tribulación fue de 2520 años, comenzando del primer cautiverio asirio, ¿no?, de las tribus del norte, hasta hoy. Y si no, si lo quieren contar, pues 1500 y pico desde, ¿no?, o 2000 y pico si lo cuentan desde la destrucción del templo, Jerusalén, en el 70 después de Cristo. Son casi 2000 años. Pero es más, porque también hubo tribulación antes y estuvo el cautiverio babilonio y todas estas cosas. Esa es la verdadera gran tribulación, ¿no?, una semana al final. Aunque en los últimos tiempos y estos últimos días, pues lógicamente con la caída del misterio Babilonia, el terremoto, el polvo, el ruido que va a causar eso, político, económico, social, pues lógicamente va a hacer que muchos que sea una temporada mala para aquellos que no están bien agarrados de Cristo. Y quizás muy buena para los que sí están bien agarrados a él. Cuando uno ha sido adoctrinado durante muchos años en estos falsos supuestos de la escatología, es difícil reconectar nuestras mentes y volver a aprender la verdad de las Escrituras. Pero el estudio de las fiestas del Señor pone el poder de cambiar nuestra forma
tiene el poder de cambiar nuestra fiesta de empresa. Si uno estudia estas fiestas, por favor estudienlas, estudien estas fiestas, porque si no van a tener que despertar precisamente con un shock fuerte, un electroshock que será la destrucción de Jerusalén y todo eso que va a venir. Y tendrán que pasar por un montón de problemas. Bien, mis queridos amigos hermanos, aquí lo dejamos. Vamos a retomar el marchamo que llevábamos antes de ver esto del sionismo, que fue provocado por el ataque de Hamás a Israel, por el previo ataque de Israel en el templo, en la mezquita de Al-Aqsa, a unos musulmanes allí, a unos palestinos. Esa fue la primera. Y en fin, aunque esto estaba programado desde hace un año y pico, ya como están saliendo documentos y demás. Y si no, vean el gran reseteo de Lorenzo Ramírez y César Vidal de este fin de semana. Suscríbanse, aunque sea por 1 o 2 meses de prueba, porque para tener todo esto merece la pena que puedan tener esos programas. Bueno, ¿qué le iba a decir? Pues que nada, retomamos ese marchamo que estábamos llevando, pero lógicamente, como se acabó Apocalipsis, vamos a sustituir Apocalipsis por el libro de Daniel. Ese es el libro que siempre tenemos fijo del doctor Stephen Jones. Luego continuaremos con reflexiones acampados en Gilgal, que vamos con el segundo libro, más o menos por la mitad, creo. Luego seguiremos viendo algunos de esos destacados que están en la columna de la derecha del blog Tabernáculos, y por otra parte uno de los libros quizás más cortos o también importantes del doctor Stephen Jones, que probablemente sea el gran jubileo de la creación, para terminar aquello que también estábamos hablando del jubileo y todas estas cosas. Bien, pues nada, gracias por seguirme hasta aquí. Espero que lo hayan disfrutado, que esto les abra los ojos. A mí todas estas cosas me los abrieron, vamos, de una forma maravillosa. Y nada, pues emplazarles como siempre a que me acompañen el próximo día, bendecirles en el nombre del Señor a todos. Y como siempre les digo, hasta el próximo día les espero y pásenlo bien.